Bien, entonces me contaste que al principio arrancaste a trabajar en relación de dependencia. Contame en dónde y cómo fue esa transición y por qué decidiste emprender y salir de trabajar en relación de dependencia. Bueno, te cuento, cuando terminé el secundario un viernes, el lunes tenía una entrevista de trabajo, fui, me presenté y ese mismo día, lunes, quedé en el trabajo, me dijeron si querés quedarte, quédate. Así que empecé sin mucha experiencia, sin saber mucho lo que iba a hacer. Y la verdad es que a mí el mundo corporativo, por así decirlo, yo trabajaba en una compañía de seguros, que a la vez administrábamos otras dos compañías de seguros. Tuve la suerte de trabajar en el sector de balances, que es un sector que me gustaba mucho. Ahí aprendí muchísimo a trabajar bajo presión, porque nosotros teníamos que presentar balances, porque la empresa cotizaba en la bolsa. Entonces teníamos como fechas muy puntuales en las que había que hacer entrega y había que correr mucho para eso. Y no sé, eso me formó mucho en poder trabajar bajo presión y hacerlo bien. Y la verdad que mi viraje para el mundo del emprendedor no fue tanto por una sensación personal, por una vocación de querer emprender. Si bien trabajaba en una oficina, yo trabajaba en pleno centro, además estudiaba, entonces, bueno, era bastante pesado todo el día a día, bastante agotador, pero nunca me costó mucho, la verdad, que ir a trabajar. Más allá de, bueno, como todos, algún día querés hacer otra cosa o tomarte vacaciones, pero en realidad el trabajo en sí no me complicaba. Lo que sí me pasó, bueno, yo digo, emprendí medio de casualidad. A los 24 años conozco un lugar que se llama Villa Langostura, un lugar que me enamoré desde el día que llegué, desde el primer día que conocí. Ya venía pensando en que no quería quedarme a vivir en Buenos Aires, quería buscar un estilo de vida diferente. Tuve la posibilidad de conocer Villa Langostura y bueno, y ahí fue como el deseo de irme a vivir ahí. En ese momento, estoy hablando del año 95, no había muchas posibilidades de conseguir trabajo, la villa tenía solamente 3.000 habitantes. Nosotros viajábamos, en ese momento estaba en pareja, viajábamos seguido para ver qué oportunidades teníamos y la verdad que no se nos daba, o sea, íbamos y nos decían, mira, ayer justo contrataron a tal persona en un hotel o en cualquier tipo de trabajo, porque en esa sensación de querer irme, no me importaba de qué trabajaba, yo quería irme a vivir ahí. Pero bueno, después de varios viajes nos pasaba que no conseguíamos lo que queríamos, y en uno de esos viajes surgió el ofrecimiento de alguien que nos dice se vende un fondo de comercio de un rubro de indumentaria y nos pareció que tal vez era como el pie inicial para poder mudarnos, para estar ahí, pero ya te digo, no fue la decisión de quiero tener mi propia empresa, quiero tener mi propio negocio, me gusta el mundo de la indumentaria. O sea, fue como decir, yo quiero irme a vivir allá y todo lo que se podía, te lo podía acercar, todos los puentes que podían suceder para estar más cerca de esa situación eran bienvenidos. Ok, o sea, podemos decir que casi que emprendiste por las casualidades de la vida, o no fue algo que estabas buscando específicamente emprender, sino algo que se dio por querer irte a vivir a Villa Langostura. Sí, sí, totalmente. Yo amo el mundo del emprendedor o del empresario. Me parece que es súper lindo el camino que hice, pero la otra vez lo pensaba y digo, fue medio de casualidad. Yo podría haber llegado un día a Villa Langostura, haber conseguido un trabajo y tal vez seguiría trabajando en el mismo lugar. ¿Cuál crees que fue tu mayor miedo a la hora de dar ese primer paso a decir, bueno, voy a poner mi local, en este caso de indumentaria? ¿Qué se te cruzó por la cabeza? ¿Cuál fue tu mayor miedo y cómo lo lograste superar? Miedo, un montón. Antes de eso, te cuento un miedo particular que era irme de Buenos Aires, donde yo nací y donde tenía todos mis afectos, mis familias, mis amigos, un lugar seguro, un buen laburo, también estaba en ese momento estudiando, a irme al medio de la nada, a un lugar que en ese momento era muchísimo más inhóspito de lo que soy. Ya te digo, yo me enamoré, pero bueno, tenía un montón de particularidades. Me acuerdo que mi papá me decía, te vas a ir a un lugar donde no hay gas natural. Bueno, yo llegué y llegó el gas natural también al mismo tiempo, el mismo año. Pero bueno, el primero es el desarraigo, ¿no? Ir a otro lugar donde, bueno, estás un poco solo, si bien teníamos gente conocida, amigos, pero bueno, ese paso fue el mayor de los miedos. Em, yo ahí lo que me pasaba era que era tanto el deseo que quería ir. Yo siempre fui, te decía, tímida, muy conservadora y en este caso era yo quiero probar. Yo me quiero permitir probar. Dejé mi trabajo, dejé mi carrera, pero fue como decir, bueno, yo quiero probar, quiero tener esa sensación y si me va mal, me puedo volver, porque mucha gente te frena y te dice, si te va mal, ¿qué haces, no? Dejas un buen trabajo, determinadas condiciones que tenés y la estás arriesgando todo por irte. Entonces, lo que yo sentía era que era tanto el deseo de ir que no me interesaba y que quería apostar ese cambio y bueno, de última, si no se daba, tenía la opción de volver. Eso con
el pasaje a Villa Langostura, que fue enorme. Después con el emprender y todo fue miedo. Em, Me acuerdo que ni bien decidimos comprar el fondo de comercio del negocio de ropa, que después te tengo un montón de anécdotas para contar, porque obviamente no hice ningún análisis de fondo de comercio, de plan de negocio ni nada de eso. Pero bueno, yo, nada, la indumentaria no era algo en lo cual yo estaba fascinada, no era una persona que era marquera, ni que estaba todo el tiempo pensando en qué ponerme o qué se usaba, qué estaba de moda. Así que cuando decidimos incursionar ese rubro, lo que hice fue, el poquito tiempo que estuve todavía en Buenos Aires, iba mucho a locales de ropa a aprender cómo se exhibían, si tenía el precio puesto o no, cómo te atendían, si había un perfume, si no había un perfume en el local. O sea, todo eso fue como mi análisis de mercado o qué es lo que podía hacer. Y bueno, ahí un poco fui llevando esa impronta, lo que aprendí en ese poco tiempo, al local nuestro. El mayor de los miedos era lo que yo te contaba antes, yo era una persona muy tímida, entonces me costaba un montón la parte de relacionarme con los clientes, atender a la gente, poder charlarle, me daba muchísima vergüenza todo eso. Entonces, bueno, esos fueron mis mayores miedos, ¿no? De si iba a poder vencer todo eso. Ok, o sea, básicamente te mudaste de Buenos Aires a Villa Langostura, un pueblo que en ese momento tenía muy pocos habitantes, y además de hacer esa transición de lugar, también transicionaste de dejar de trabajar en relación de dependencia para empezar a emprender. Hiciste todo junto y encima me contabas que eras tímida. ¿Cómo fue ese proceso, esos primeros meses en el local en el que de repente una persona tímida estaba en un lugar donde estaba lleno de gente que no conocía? Tuviste que empezar a atender. ¿Cómo fueron esos primeros meses y cómo fue ese choque? ¿Cuál crees alguna anécdota que te acuerdes que haya sido divertida o no divertida, pero que te haya quedado grabada en la cabeza? Bueno, sí, fue bastante difícil. Yo no diría que son divertidas las anécdotas que tengo. Te puedo contar la primera, la que tengo así más marcada. Nosotros compramos el fondo de comercio, bueno, hicimos el inventario, después que lo compramos dijimos, bueno, esto no es lo que queremos vender, no es este estilo de ropa que queremos vender, entonces vos decís, ¿para qué lo compraste, no? Pero bueno, son todas cosas en las cuales después fuimos aprendiendo, le dimos nuestra impronta con marcas que se usaban en ese momento más de moda, con una impronta más joven, y ahí estábamos. Negocio decorado, armado, toda la ropa puesta, habíamos armado las vidrieras. Y el primer día que abrimos, me acuerdo que estaba sola en el negocio, entró la primer pareja que entró como clientes, eran uruguayos, no me voy a olvidar nunca. Entraron y yo no los saludé de la vergüenza que tenía. No les puedo decir, bueno, había abierto a la tarde, no les pude decir buenas tardes, creo que me quedé así, quieta, o sea, petrificada. Ellos entraron, me saludaron. Estaba muy armado como shopping, ¿viste? Entonces la gente podía mirar solo. Me acuerdo que me preguntaron el precio de un producto. Yo tenía la lista de precios en un listadito. Me acuerdo que quise buscar el artículo y no lo encontré. De los nervios que tenía, de alguna manera le habré podido decir que era el primer día, que recién abría, que si querían dar una vueltita y volver más tarde, iba a poder decir el precio. Un papelón total. Creería que después vinieron y me compraron, pero no sé si es que lo creo realmente o me lo quiero imaginar que pasó así para evitar ese fracaso total. Ok, bien. Entonces, bueno, no hubo un hoy tan conocido análisis de mercado. ¿Cómo definiste qué querías vender, qué no? Porque, digamos, te metiste en un rubro que no conocías, no habías hecho un análisis de mercado y quizás tuviste alguna experiencia y dijiste, che, estoy vendiendo esto que capaz que le repifié y cómo te fuiste dando cuenta que era lo que más se movía. De a poco. Todo es de a poco, un día a la vez, un pasito a la vez. Creo que hay algo que yo siempre resalto porque yo creo que me pasó a mí, pero a veces lo digo porque me parece que está bueno que la gente vea que siempre tenés gente alrededor tuyo dándote algún buen consejo, ¿no? Yo creo que he llevado el negocio en base a un esfuerzo enorme y muchísimo trabajo personal, pero no puedo dejar de marcar que siempre hubo personas que me dieron un buen consejo. Por ejemplo, no sé, nosotros cuando fuimos, compramos el fondo de comercio, el mismo señor que me lo vendió me dijo, estaría bueno que traigas alguna marca nueva. Y yo me vine con ese dato, estaría bueno traer una marca nueva. Claro, yo no tenía, o sea, podía mirar en los shopping, podía ver que se estaba usando un poco, pero bueno, era muy difícil ir a una marca y decir, che, yo te quiero comprar. Entonces, bueno, ahí siempre aparece también el contacto, ¿no? Em, el hermano de una amiga era amigo de un dueño de una fábrica. Entonces, nada, me hizo el contacto y me dijo, bueno, vayan el sábado,
les abren el depósito y fíjense qué pueden comprar. Y me acuerdo que fuimos, compramos, nos atendieron súper bien. Me acuerdo que ese día los chicos nos dijeron: "¿Y sabés cómo vas a poner el precio?". "No, no tengo ni idea", ni siquiera me lo había puesto a pensar. Entonces, bueno, nos dieron algunos tips y con esos tips empezamos, ¿no? O sea, con esa marquita nueva que habíamos llevado, que estaba de moda, que era canchera, em, bueno, con esos pequeños consejos que nos fueron dando, por eso a veces me parece que está muy bueno el saber escuchar, porque muchas veces uno en la vorágine cree que tiene la razón en todo, se le ocurre que las cosas tienen que ser así, y muchas veces no te das cuenta todo lo que no sabes. Entonces está buenísimo el poder ir escuchando y poder ir nutriéndote. Después nosotros trabajamos muchas veces o siempre con marcas grandes. Entonces, bueno, cuando vas, no sé, la próxima vez vine a Buenos Aires, viajé, me presenté en una empresa, dije, bueno, yo tengo un local en Villa Langostura, está en la avenida principal, en la galería mejor ubicada, quiero comprar. Y bueno, y ahí con cada una de las marcas fui creciendo porque todos me fueron dando como consejos, como tips. Y después, en cuanto a qué llevar y qué no, escuchando a los clientes, porque imagínate 3.000 personas que había en el pueblo, nuestros clientes eran muchos menos, pero era nada, la gente venía y te decía, ¿tenés jean negro? Y bueno, vos decís, 2 más 2, tengo que ir a comprar jean negro. También lo que nos pasaba es que te preguntan, ¿tenés guardapolvo? Porque era un pueblo muy chiquitito y los negocios eran muy polirrubro, ¿no? Nosotros quisimos tener un negocio como de indumentaria de moda y fuimos marcando esa diferencia de qué traer y qué no traer. Pero siempre fue escuchando al cliente de qué es lo que te decía, bueno, estás buscando abrigo, no estás buscando abrigo. Y bueno, y ahí era viajar, porque en ese momento no comprábamos online como se compra ahora, era viajar, ver las colecciones, y bueno, ver entre lo que el cliente te pedía y lo que te ofrecían los proveedores a los que vos te pudiste acercar, porque también es eso, cuál querés ir a buscar. Y bueno, fue un aprendizaje constante. Bien, buenísimo. Antes de meternos un poco más en cómo lograste que crezca ese negocio y que hoy, 30 años después, siga estando presente, siga estando en la avenida principal en Villa Langostura, te quiero preguntar, ¿tuviste otra experiencia en el mundo de los emprendimientos durante o después de tener el viejo pastor? Sí, tuve otras experiencias muy positivas y otras experiencias que también me nutrieron, pero desde otro lugar. Al poco tiempo de tener el negocio, tipo 2, 3 años después, yo veía que en ese pueblo, con esa cantidad de gente, vendiendo ropa, me parecía que no iba a funcionar, que yo no crecía, porque una cosa es cuando vos venís, imagínate que ni siquiera hice un plan de negocio, imagínate lo que fue los primeros meses después de abrir, de decir qué hago con esta plata que me entra, cómo vendo, cómo no vendo o cómo pago todo lo que tenía que pagar. No había hecho ningún cash flow, nada, entonces fue como aprender un poco a los golpes. En algún momento yo sentía que con este negocio de ropa me podía ir bien, pero no me alcanzaba, o sea, apenas podía, no sé, pagar mis gastos, pero no podía crecer, no podía proyectarme. Entonces se me ocurrió, junto a mi hermana, abrir un negocio de, perdón, de comida, que era tipo de comida rápida. Bueno, en esa experiencia no nos fue muy bien, te podría decir un montón de cosas, un poco el contexto país, el contexto de mercado, que no había habido una buena temporada, que la gente del pueblo no tenía mucha plata, pero después también es como que vos analizás, bueno, lo pusimos en un lugar que no era el mejor, no estaba tan bien ubicado el local, no pudimos tener tanta energía para sostenerlo y para que el negocio funcionara. Creo que duró un año y al año lo cerramos. Eso me llevó a decir, fue como pagarte un máster en Estados Unidos de negocio, porque yo creo que eso fue la plata que se perdió ahí, pero también fue todo el aprendizaje que obtuve de pronto decir, bueno, ¿qué pasa cuando te va mal? ¿Qué pasa cuando tenés que terminar cerrando? Y bueno, un poco en esto, cuando no te va bien, está buenísimo poder desdoblar todas las acciones que hiciste, todas las decisiones que tomaste o no tomaste y poder ponerte a pensar qué podrías haber hecho distinto para que ese fracaso se convierta en un aprendizaje, ¿no? Eso por un lado, después también un poco más adelante tuve la oportunidad de, ya con el negocio más consolidado, pero tuve la oportunidad de abrir la primer franquicia de Columbia en la Patagonia y eso también para mí fue un aprendizaje enorme con una marca que yo ya venía trabajando, una marca de primera línea, de primer nivel, con mucho conocimiento y mucho bagaje de información que nos bajaban por ser franquicia, desde cómo se exhibía un producto, bueno, un montón de cosas que también me ayudó a aprender un montón. Ok, me encantó eso que dijiste de
que pagaste un máster en finanzas en un emprendimiento que fracasó. Hoy en día yo creo que se habla mucho del fracaso y se ve como algo que nadie quiere que le pase, pero vos me estás diciendo todo lo contrario, que ese fracaso te enseñó muchísimo que después pudiste poner en práctica en los próximos emprendimientos que sí funcionaron. ¿Es así? Sí, sí, totalmente. Yo creo de todo, tanto en ese, que fue una situación bastante difícil, porque bueno, es difícil cerrar un negocio, es difícil cerrarlo cuando no tenés plata, digamos, o sea, como viendo cómo haces para pagar las deudas que tenés. No es que es algo que elijo, no es algo que lo recomiendo, pero me parece que, bueno, a mí me formó un montón de pensar mejor las cosas a futuro. También esto, ¿no? Muchas veces uno piensa que lo que tiene no da y entonces como que, bueno, querés diversificarte. Y a veces ahí también está la cuestión, porque cuando vos te diversificás, pones plata en otro lado, pones energía en otro lado y tal vez si esa energía y plata lo hubieses puesto en tu mismo modelo de negocio actual, te hubiese funcionado, ¿qué es lo que me pasó después? Años después, mi negocio, el Viejo Pastor, funcionó bien, creció un montón, sigue estando hoy después de 30 años. Creo que había que darle tiempo y seguir incentivándolo y llenándolo de energía para que pudiera crecer. Fue como, a veces uno no logra tener la paciencia necesaria y es como que, no sé, con un poco de ansiedad, decís esto no está funcionando mucho y en realidad le faltaba tiempo.